Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pueblo elegido, nación santa, sacerdocio real, que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo de Dios Padre y la comunión íntima y transformadora del Espíritu Santo estén sobre cada vida, cada corazón, cada hogar aquí representado y conectado con nosotros en esta hora poderosa. Hoy es Efatá, viernes de bendiciones. Siente la atmósfera cambiar ahora mismo donde estás. El cielo no está distante. Se inclina sobre ti en este momento. Dios no es un espectador pasivo de tu lucha. Él es el protagonista de tu cambio. Esta no es una viernes cualquiera en el calendario humano. Este es un día marcado en la agenda divina, un kairos, un tiempo oportuno establecido por el Creador desde antes de la fundación del mundo para tu victoria rotunda. Escucha con los oídos del Espíritu. Una voz profética está rompiendo las barreras de lo invisible. Una palabra de autoridad creativa está resonando en las cámaras más profundas de tu ser, y esa palabra es Efatá, ábrete. Este es un decreto divino, irrevocable, que no pide permiso al enemigo, que no negocia con la circunstancia, que no se intimida con la dimensión de tu problema. Es una orden que despedaza murallas invisibles que han cercado tu vida, que desata las cadenas de duda y miedo que insisten en aprisionarte, que pulveriza los argumentos lógicos y racionales que tu propia mente o las voces a tu alrededor han usado para mantenerte cautivo. El poder de Efatá está en acción. Ahora, deja tu Efatá y tu intención de victoria para hoy aquí en los comentarios. Di desde dónde estás conectado con este mover sobrenatural. Vamos juntos a liberar esta palabra de poder. Respira profundo. Siente su presencia. ¿Cuánto tiempo te has sentido bloqueado? ¿Cuánto tiempo las puertas parecen atascadas? Los oídos espirituales parecen sordos a la voz de Dios, y tu propia voz parece atrapada, incapaz de declarar las grandezas del Señor o de clamar por socorro con la fe que mueve montañas. Quizás te sientas como aquel hombre de Marcos, capítulo 7. La Biblia no nos dice su nombre, quizás para que podamos vernos en él. Era sordo y tenía dificultades para hablar. Piensa en la frustración, en el aislamiento, incapaz de escuchar claramente las voces de amor, las instrucciones, las alertas, incapaz de expresar plenamente sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades. Una vida limitada, cercada por barreras de comunicación, por muros de silencio e incomprensión. ¿Cuántos de nosotros hoy nos sentimos así en alguna área de nuestra vida? Quizás tu sordera sea espiritual. Oras, buscas, lees la palabra, pero parece que la voz de Dios se ha convertido en un susurro distante, casi inaudible en medio del ruido ensordecedor de las preocupaciones, las ansiedades, las malas noticias, las voces del enemigo que acusan y desaniman. Anhelas dirección, claridad, escuchar este es el camino, andad por él. Pero todo lo que percibes es un silencio desconcertante. O quizás tu dificultad para hablar sea en la esfera de la fe. Sabes lo que Dios prometió, conoces las verdades del Evangelio, pero a la hora de declarar la victoria, de profetizar sobre el valle de huesos secos de tu vida, tu lengua parece trabarse. El miedo, la duda, el recuerdo de fracasos pasados amordazan tu confesión de fe. Te sientes incapaz de liberar la palabra de autoridad que podría cambiar tu realidad. Pensemos en las diversas formas en que se manifiestan los obstáculos. Son murallas financieras que parecen infranqueables, deudas que se acumulan como gigantes amenazadores, una escasez que insiste en dictar el ritmo de tu vida, puertas de empleo o de negocios que permanecen tercamente cerradas. Trabajas, te esfuerzas, planeas, pero parece que siempre estás nadando contra una corriente invisible.
siempre corriendo detrás, siempre por debajo de lo que Dios planeó para ti en términos de provisión y abundancia. Recuerda Malaquías 3, donde Dios habla de un devorador que consume los frutos del trabajo de aquellos que no están alineados con sus principios de siembra y cosecha. Ese devorador es un obstáculo real, pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder del Efatá, reprendemos ese espíritu de miseria y declaramos: puertas de la provisión, ábranse. Efatá financiero sobre tu casa. Existen también los obstáculos relacionales. Lazos familiares rotos, matrimonios que se han convertido en campos de batalla silenciosos o ruidosos, amistades traicionadas, hijos que se han desviado de los caminos del Señor. La comunicación falla, el perdón parece imposible, la reconciliación un sueño distante. Te sientes aislado aún rodeado de personas, incomprendido, herido. Es como si paredes de resentimiento, de amargura, de falta de comunicación se hubieran levantado, impidiendo el flujo del amor, de la gracia, de la unidad. Recuerda la oración de Jesús en Juan 17, pidiendo que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Esa unidad es vital, pero el enemigo se especializa en sembrar discordia. Hoy, por la autoridad del Efatá, declaramos: corazones endurecidos, ábranse al perdón; vidas separadas por el dolor, ábranse a la reconciliación; hogares divididos, ábranse a la paz y la unidad de Cristo. Efatá en tus relaciones. No podemos olvidar los obstáculos en la salud, enfermedades que se arrastran, diagnósticos aterradores, dolores crónicos que roban la alegría y la disposición. El cuerpo, templo del Espíritu Santo, parece estar bajo ataque. Oras, buscas médicos, haces tratamientos, pero la cura completa parece escapar entre los dedos. Quizás te sientas como la mujer del flujo de sangre, Marcos 5, que por 12 años sufrió, gastó todo lo que tenía en médicos y solo empeoraba. Una condición que la aislaba social y religiosamente, que drenaba su vida física y financiera. O quizás como el paralítico de Betesda, Juan 5, esperando desde hacía 38 años un movimiento en las aguas, una oportunidad de curación que nunca llegaba por sus propias fuerzas. Estos son obstáculos reales, que traen dolor, angustia, desesperanza. Pero hoy, en esta viernes de Efatá, nos levantamos en fe y declaramos sobre cada enfermedad, cada dolor, cada diagnóstico contrario: puertas de la salud divina, ábranse. Cuerpo enfermo, sé restaurado, ahora, en el nombre de Jesús. Efatá sobre tu salud física y emocional. Y hay también los obstáculos espirituales, quizás los más sutiles, pero igualmente devastadores. Ciclos de pecado que se repiten, fortalezas mentales de incredulidad, opresión espiritual, ataques del enemigo que buscan paralizar tu ministerio, robar tu paz, apagar tu testimonio. Luchas, resistes, pero parece que hay fuerzas invisibles trabajando contra ti, susurrando mentiras, plantando dudas, creando barreras para tu crecimiento espiritual y para el cumplimiento de tu llamado. Recuerda Daniel, capítulo 10. Oró y ayunó por 21 días. La respuesta había sido enviada desde el primer día, pero un príncipe demoníaco, el príncipe de Persia, resistió en el camino, impidiendo que la bendición llegara. Fue necesaria una batalla espiritual en los cielos para liberar la respuesta. Esto nos muestra que existen obstáculos reales en el mundo espiritual que pueden intentar impedir el fluir de las bendiciones de Dios. Pero hoy, por la sangre de Jesús y por la palabra de nuestro testimonio, por el poder del Efatá, declaramos: fortalezas espirituales caigan por tierra, opresión demoníaca sé quebrada, caminos espirituales bloqueados, ábranse. Efatá sobre tu vida espiritual y ministerial. Estos obstáculos
sean cuales sean, crean una sensación de aprisionamiento. Es como estar en una mazmorra, oscura, oyendo el sonido de las cadenas, sintiendo el frío de la piedra, sin ver una rendija de luz. Es como estar perdido en un laberinto, andando en círculos, volviendo siempre al mismo punto de frustración. Es como tener los pies atrapados en arena movediza. Cuanto más luchas, más te hundes. Esta sensación de impotencia, de estancamiento, de derrota inminente, no es el plan de Dios para ti. Dios te llamó para la libertad, Gálatas 5:1, para la vida abundante, Juan 10:10, para ser más que vencedor, Romanos 8:37. Pero hoy, algo diferente está sucediendo. El Espíritu de Dios está planeando sobre el caos de tu situación, así como planeó sobre las aguas al principio de la creación, Génesis 1:2. Él está listo para traer orden donde hay desorden, luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte. Y la herramienta que Él usa es su palabra hablada con autoridad. La misma palabra que dijo, haya luz, y hubo luz, es la palabra que hoy declara sobre tu vida, Effatá, ábrete. Volvamos a la escena de Marcos 7. La gente trajo a aquel hombre a Jesús. Intercedieron por él. Esto ya nos enseña algo poderoso. La importancia de la comunidad de fe, de interceder unos por otros, de llevar las cargas unos de otros. Gálatas 6:2. Quizás estás tan cansado de luchar que ya ni siquiera puedes clamar. Deja que la fe de la iglesia, que la fe de tus hermanos te lleve hasta la presencia de Jesús hoy. Estamos aquí como un cuerpo, creyendo juntos, intercediendo por ti. Jesús entonces hace algo interesante. Lleva al hombre aparte, lejos de la multitud. ¿Por qué? Quizás para tener un momento íntimo, personal con él, lejos del ruido, de las opiniones, de las expectativas de los demás. Dios quiere tener un encuentro personal contigo hoy. Quiere sacarte del medio de la confusión, del tumulto de tus preocupaciones, y hablar directamente a tu corazón. Quiere que te concentres en Él, y no en el tamaño de tu problema o en la opinión ajena. Entonces, Jesús realiza actos simbólicos y poderosos. Pone los dedos en los oídos del hombre. Un toque de poder, un toque que representa la invasión divina en el área de tu limitación, donde te sientes sordo, incapaz de escuchar. Jesús está tocando hoy, está destrabando tus oídos espirituales para que puedas discernir su voz suave y poderosa, para que puedas escuchar las estrategias del cielo para tu victoria, para que puedas escuchar palabras de amor, de aliento, de esperanza, acallando las voces del miedo y de la acusación. Recibe este toque ahora. Di, Jesús, toca mis oídos, abre mi entendimiento espiritual, Effatá. Después, Jesús, escupe y toca la lengua del hombre. La saliva, en la cultura de la época, era vista por algunos como teniendo propiedades curativas, pero aquí el significado es más profundo. Viene de la boca de Jesús, representa su palabra, su espíritu. Está tocando tu capacidad de hablar, de comunicarte, de declarar, donde tu voz fue silenciada por el miedo, por la opresión, por la vergüenza, por la dificultad. Jesús está liberando ahora el poder de la confesión. Está desatando tu lengua para que puedas alabar, profetizar, declarar sus maravillas, para que puedas hablar con audacia la palabra de Dios que no regresa vacía. Isaías 55:11. Recibe esta liberación. Di, Jesús, toca mi lengua, libera mi voz para declarar tu gloria y mi victoria. Effatá. Y entonces, el clímax. Jesús mira al cielo, se conecta con el Padre, la fuente de todo el poder. Esto nos recuerda que toda victoria, toda apertura, viene de lo alto. No viene de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestros contactos. Viene de Dios. Nuestros ojos deben estar fijos en Él. Hebreos 12:2. Cuando miramos al cielo,
reconocemos nuestra dependencia y accedemos a la fuente ilimitada de poder. Jesús suspira profundamente. No un suspiro de cansancio, sino de compasión profunda, de empatía por el dolor de aquel hombre, y quizás un gemido de intercesión, un comando que viene de las profundidades de su ser, cargado de autoridad divina y del peso de su misión redentora. Es el mismo Espíritu que gime en nosotros con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros, Romanos 8:26. Y finalmente, Él libera la palabra Efatá, una palabra en arameo, la lengua hablada por Jesús en el día a día. Una palabra corta, directa, imperativa. No es una petición, es una orden. Ábrete. ¿Y qué sucede? Inmediatamente, dice la palabra, los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó y comenzó a hablar correctamente. Una transformación instantánea y completa. El obstáculo fue removido. La barrera fue destruida. La limitación fue superada. Este es el poder de Efatá. Es el poder de la palabra de Dios que crea realidades, que desbarata obras de las tinieblas, que restaura lo que estaba roto, que abre lo que estaba cerrado. Efatá no es solo sobre oídos y lenguas físicas, es sobre abrir todas las áreas de tu vida que fueron cerradas por el enemigo, por las circunstancias, por el pecado, por el miedo. Hoy es viernes de Efatá, y esta palabra está siendo liberada sobre ti con la misma autoridad con que Jesús la liberó sobre aquel hombre. ¿Dónde están las puertas cerradas en tu vida? ¿Dónde están los caminos bloqueados? ¿Dónde te sientes sordo para Dios o mudo para declarar la fe? Recibe ahora Efatá sobre tus finanzas, que las puertas de la provisión se abran de manera sobrenatural. Que la mentalidad de escasez sea quebrada y sustituida por una mentalidad de abundancia, según las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Que vengan nuevas oportunidades de trabajo, de negocios, de inversiones. Que las deudas sean canceladas, que lleguen recursos inesperados. Que la sabiduría para administrar y multiplicar venga sobre ti. Declara conmigo: Efatá financiero, Efatá sobre tu salud. Que toda célula, todo órgano, todo sistema de tu cuerpo se alinee ahora con la perfecta voluntad de Dios. Que los dolores desaparezcan, que las enfermedades retrocedan, que los diagnósticos sean revertidos, que la fuerza vital de Cristo fluya en ti, trayendo sanidad, restauración y vigor. Isaías 53:5. Que tu mente sea renovada, libre de ansiedad, depresión y miedo. Declara con fe: Efatá en mi salud, Efatá sobre tus relaciones. Que los muros de separación caigan por tierra. Que el bálsamo de Galaad, el aceite de la sanidad divina, fluya sobre las heridas emocionales. Que el espíritu de perdón sea liberado abundantemente. Que la comunicación sea restaurada. Que los matrimonios sean revitalizados, las familias unidas, las amistades fortalecidas. Que los hijos pródigos regresen a casa, a los brazos del Padre. Efesios 4:32. Declara con esperanza: Efatá en mis relaciones, Efatá sobre tu vida espiritual. Que tus oídos se abran para escuchar la voz de Dios con claridad y discernimiento. Que tus ojos espirituales se abran para ver las maravillas del Señor y las estrategias del cielo. Que tu boca se abra para adorar, para profetizar, para testificar con poder y autoridad. Que las cadenas de pecado sean quebradas, que las fortalezas de incredulidad sean demolidas. Que se establezca un nuevo nivel de intimidad con Dios. Que las puertas para tu ministerio, para el cumplimiento de tu llamado, se abran de par en par. Apocalipsis 3:8. Declara con audacia: Efatá espiritual, Efatá sobre tu futuro. Que las puertas de oportunidad que nadie puede cerrar se abran delante de ti. Que los caminos sean allanados.
Que los planes que estaban archivados sean retomados con la bendición de Dios. Que los sueños que parecían muertos resuciten. Que la esperanza inunde tu corazón, sabiendo que lo mejor de Dios aún está por venir. Jeremías 29:11. Declara con convicción: Efatá sobre mi futuro. Esta palabra Efatá no es mágica. Opera en el terreno de la fe. Aquel hombre fue llevado a Jesús. Se permitió ser tocado. Recibió la palabra. La fe es la llave que gira en la cerradura, que el Efatá de Dios desatranca. Hebreos 11:6 dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él necesita creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitas creer que Dios puede y quiere abrir las puertas en tu vida hoy, no mañana, no la próxima semana, sino ahora. La fe actúa en el presente. Quizás digas: pero pastor, mi obstáculo es tan grande, tan antiguo. Recuerda el Mar Rojo delante de los israelitas, Éxodo 14. Un obstáculo humanamente infranqueable. Detrás, el ejército de Faraón. A los lados, montañas. Parecía el fin. Pero Dios dio una orden a Moisés: di a los israelitas que marchen. Y entonces Dios abrió el mar, un efatá sobre las aguas. El obstáculo se convirtió en un camino de liberación. Dios es especialista en transformar obstáculos en milagros. El tamaño de tu obstáculo no intimida a tu Dios. Recuerda las murallas de Jericó, Josué 6. Fortificadas, impenetrables. La estrategia de Dios: marchar alrededor de ellas en silencio por 6 días y en el 7º día, gritar. Una estrategia que desafiaba la lógica militar. Pero cuando el pueblo obedeció en fe y el grito de victoria resonó, las murallas se derrumbaron. Un efatá sobre las fortificaciones. La obediencia en la fe libera el poder demoledor de Dios. ¿Cuál es la instrucción aparentemente ilógica que Dios te está dando hoy? Obedece. El efatá está en la obediencia. Recuerda a Lázaro, muerto hacía 4 días, ya oliendo mal. Juan 11. La situación parecía irreversible. La muerte era el obstáculo final. Pero Jesús se detuvo delante del sepulcro y gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Un efatá sobre la muerte, y aquel que estaba muerto salió, vivo. ¿Tu problema parece muerto y sepultado? ¿Tu esperanza ya entró en descomposición? Escucha la voz de Jesús hoy gritando sobre esa situación. Resucita, ábrete a la vida. Efatá. El efatá de Dios remueve no solo los obstáculos externos, sino también los internos. Abre nuestros ojos a la verdad, como le sucedió a Saulo en el camino a Damasco, Hechos 9. Estaba ciego por la religiosidad, perseguía a la iglesia. Pero el encuentro con Jesús lo dejó físicamente ciego por 3 días, para luego abrir sus ojos espirituales a la verdad del Evangelio. Un efatá que transformó a un perseguidor en el mayor apóstol. Dios quiere abrir tus ojos hoy para ver su gracia, su plan, su verdad que libera. Abre nuestra mente para entender las Escrituras, como hizo con los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24. Caminaban tristes, confusos, sin entender el significado de la resurrección. Pero Jesús se unió a ellos y comenzó a exponerles las Escrituras. Dice el texto que el corazón de ellos ardía mientras él hablaba. Y cuando él partió el pan, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Un efatá en la comprensión. Dios quiere abrir tu mente hoy para que su palabra tenga sentido de una forma nueva y transformadora, para que lo reconozcas en medio de tus caminos. Abre las puertas de las prisiones, literales y espirituales. Pedro estaba en la prisión, vigilado por soldados, esperando la ejecución. Hechos 12. Pero la iglesia oraba incesantemente por él. Y un ángel del Señor apareció, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron solas, un efatá angelical en respuesta a la oración.
Pablo y Silas estaban presos en Filipos, azotados con los pies en el cepo. Hechos 16. Pero a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la prisión fueron sacudidos, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Un Efatá liberado por la alabanza y la oración en medio de la adversidad. ¿Cuáles son las prisiones que te rodean hoy? Prisiones de miedo, de vicio, de resentimiento, de circunstancias. Comienza a orar, comienza a alabar. El poder de Efatá está siendo liberado para romper esos barrotes ahora. Él abre el cielo sobre nosotros. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. El Espíritu descendió como paloma y la voz del Padre fue oída. Mateo 3. Esteban, al ser apedreado, tuvo los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha del Padre. Hechos 1:7. Ezequiel tuvo visiones extraordinarias cuando los cielos se abrieron sobre él junto al río Quebar. Ezequiel 1. Cuando el cielo se abre, tenemos acceso a la revelación, al poder, a la presencia manifiesta de Dios. Hoy, en esta viernes de Efatá, declaramos los cielos abiertos sobre tu vida. Que veas la gloria de Dios, recibas revelación fresca, oigas la voz del Padre y seas lleno del Espíritu Santo como nunca antes. Efatá celestial sobre ti. La palabra Efatá, por lo tanto, es una palabra de creación, de restauración, de liberación, de revelación, de acceso. Es Dios interviniendo en tu realidad limitada y trayendo su realidad ilimitada. Es la remoción divina de todo aquello que impide el fluir de su vida y de su propósito en ti y a través de ti. Pero para que este Efatá se manifieste plenamente, necesitamos posicionarnos. Primero, posiciónate en fe. Cree que Dios es quien dice ser y que hará lo que prometió. Rechaza la duda. Silencia las voces de la incredulidad. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17. Declara las promesas de Dios sobre tu situación, aunque tus ojos naturales no vean nada aún. La fe llama a la existencia las cosas que no existen. Romanos 4:17. Tu fe activa el poder de Efatá. Comenta ahora: yo creo en el poder de Efatá. Segundo, posiciónate en oración. La oración es la llave que abre los depósitos celestiales. Jesús miró al cielo antes de decir Efatá. La oración nos conecta con la fuente del poder. Ora específicamente sobre los obstáculos que enfrentas. Clama por el Efatá de Dios sobre cada área bloqueada. Persevera en oración, como la viuda importuna. Lucas 18. Únete a otros en oración, como la iglesia primitiva hizo por Pedro. Hechos 12. La oración mueve el corazón de Dios y libera su poder interventor. Tercero, posiciónate en alabanza y adoración. La alabanza confunde al enemigo, cambia la atmósfera espiritual y abre puertas, como vimos con Pablo y Silas. Aún en medio de la dificultad, levanta tu voz en gratitud y adoración. Reconoce quién es Dios. Exalta su grandeza, su poder, su fidelidad. La alabanza es un arma de guerra espiritual que precede a la victoria. Cuando alabas, el cielo desciende y el Efatá sucede. Cuarto, posiciónate en obediencia. Muchas veces, la apertura viene cuando damos un paso de obediencia, aunque no entendamos completamente. Dios le dijo a Josué que marchara. Le dijo a Naamán que se sumergiera en el Jordán. Reyes 5. Le dijo al ciego de nacimiento que se lavara en el estanque de Siloé. Juan 9. ¿Cuál es el paso de obediencia que Dios te está pidiendo hoy? Puede ser perdonar a alguien, sembrar una ofrenda, abandonar un hábito, iniciar un proyecto. Tu obediencia puede ser la llave que destraba tu milagro. Quinto, posiciónate para recibir. Abre tu corazón, tu mente, tu espíritu. No resistas el toque de Dios. No te aferres a viejos patrones, a viejas heridas, a viejas limitaciones. Estate dispuesto a dejar que el Espíritu Santo
haga una obra nueva y profunda en ti. Recibe por la fe la apertura que Dios está decretando sobre ti. Hoy, viernes de Efatá. Siente la autoridad de esta palabra penetrando cada fibra de tu ser. Los obstáculos que parecían montañas infranqueables están comenzando a temblar. Las cadenas que te aprisionaban se están partiendo. Las puertas que estaban selladas se están abriendo crujiendo bajo el comando divino. Dios está removiendo obstáculos hoy. Obstáculos que te impedían avanzar, prosperar, vivir la plenitud de su voluntad. Está limpiando el camino delante de ti. Está rompiendo los yugos que pesaban sobre tus hombros. Isaías 10:27. Está deshaciendo las trampas que el enemigo preparó. Está transformando maldición en bendición. Nehemías 13:2. Y Él no solo está removiendo obstáculos, está trayendo victorias hoy. La victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre la escasez, la victoria sobre la división, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el miedo, la victoria sobre la opresión. La victoria que ya fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario se está manifestando en tu vida ahora. 1 Corintios 15:57. Esta no es un mensaje de optimismo vacío. Esta es una declaración profética basada en la autoridad de la palabra de Dios y en el poder de su Espíritu que está presente aquí. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está operando en ti y por ti en este exacto momento. Efesios 1:19-20. Siente la unción de Efatá fluyendo ahora mismo, siente las barreras cayendo, siente las puertas abriéndose. Tus oídos están siendo abiertos para escuchar la dulce voz del Espíritu Santo, guiando, consolando, fortaleciendo. Tu lengua está siendo desatada para declarar con audacia: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Las puertas que Dios abre nadie puede cerrar. Levanta tus manos donde estás, como una señal de rendición a Dios y de recepción de su bendición. Vamos a declarar juntos, con toda la fuerza de nuestra fe, Efatá, sobre mi mente, para que yo piense los pensamientos de Dios. Efatá, sobre mi corazón, para que esté lleno de amor y perdón. Efatá, sobre mis oídos, para que yo escuche claramente la voz de Dios. Efatá, sobre mi boca, para que yo proclame sus maravillas. Efatá, sobre mis finanzas, para que haya provisión abundante. Efatá, sobre mi salud, para que yo sea sanado y restaurado. Efatá, sobre mi familia, para que haya unidad y salvación. Efatá, sobre mi ministerio, para que se abran puertas eficaces. Efatá, sobre mi futuro, para que se cumplan los planes de Dios. Efatá, sobre cada obstáculo visible e invisible. Efatá, ábrete ahora, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra, recibe esta unción, recibe esta victoria. Hoy es el día de tu Efatá, el día en que Dios remueve los obstáculos y te entrega las llaves de la victoria. No dudes. Solo cree y toma posesión. Comparte esta transmisión. Etiqueta a alguien que necesita escuchar esta palabra de Efatá. Deja tu testimonio en los comentarios cuando la puerta se abra, cuando el milagro suceda. Porque va a suceder. El decreto fue liberado, la palabra fue enviada y no regresará vacía. Esta viernes de bendiciones marca el inicio de un nuevo tiempo en tu vida. Un tiempo de puertas abiertas, de caminos libres, de comunicación fluida con Dios y con los demás. Un tiempo de testimonio poderoso del poder de Dios que remueve obstáculos y trae victorias hoy. Vive tu Efatá. Camina en tu victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.